mucha gente no entiende que antes de sentir, pienso. ¿Cómo llego a quinto de secundaria a decidir lo que quiero hacer por el resto de mi vida si en los 11 años de colegio no experimenté absolutamente nada? Y yo ni siquiera me conozco, ni siquiera sé qué pensar de mí, todo lo que creo de mí es lo que he escuchado, porque estamos acostumbrados a formar nuestra autoestima, nuestra autopercepción, nuestro autoconcepto, por lo que dicen los demás. Capítulo de esta segunda temporada. Estamos a nada de cumplir un año y hoy día tenemos a una nueva invitada que no es artista, no es actriz, no se dedica específicamente al rubro del arte, pero que es una persona o se dedica a algo, a un rubro que creo que es crucial en la vida del artista. Lo hemos hablado mil veces en varios capítulos de la salud mental. Vamos a tocar varios temas que de hecho son temas que ustedes me dijeron que querían conocer porque yo puse una historia en la cuenta de la cuarta pared y varias personas respondieron diciendo cosas de las que querían preguntarle a una psicóloga o un psicólogo. Ella es Aira Quintanilla. Bienvenida. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Creo que tu profesión y la profesión de la psicología, el tema de la mente... También es un arte, ¿ah? Es un arte. También es una manera de generar. De verdad que sí. Y creo que es importante para cualquier persona y para una persona que se dedica a lo que se dedique, sea el arte o cualquier otra cosa. Pero en este podcast hablamos del arte, de la pasión, de la gente que se dedica a este rubro y es crucial. O sea, cada día que pasa es más importante el tema de la salud mental. No solo el tema de la salud mental en sí, sino temas específicos que pasan por la cabeza del artista, del actor, del músico, del bailarín, que es constante y por ahí que lo atrapa y se lo cuestiona todos los días. Con temas como los artistas viven en incertidumbre, viven sin saber si tienen trabajo o no tienen trabajo, pueden tener trabajo, lo hemos dicho varias veces, pueden tener trabajo un mes y luego no tienen trabajo el resto del año. Entonces, ¿cómo es lidiar con incertidumbre? ¿Cómo se lidia con incertidumbre? ¿Hay una manera? Depende de cada persona. Mira, tú has dicho algo súper importante y que a mí me encanta resaltar de esta nueva generación. Además, yo creo que la psicología ha pasado por temas, en general el tema de la salud mental, ¿no? Ha pasado por un antes y un después, que de hecho la pandemia ha sido un gran detonante, si lo podemos llamar así, de, oye, me tengo que cuidar, ¿no? Y en esta nueva generación que nos está dando, la que llamamos de repente generación de cristal, o esta generación Z que está como muy metida en los temas que ya los millennials no conocemos tanto, ¿no? Estamos, o sea, sí es importante hacer como el Pareto con nuestra realidad y entender que hemos dejado mucho de lado el autocuidado. Y yo creo que hoy por hoy, si ves tantas redes sociales de chicas y chicos cuidándose, cuidando el cuerpo, buscando temas físicos, verse físicamente bien, pero también entender que me tengo que cuidar para poder tener una mejor calidad de vida. Lo mismo está pasando, creería, con el tema de salud mental. Cada vez hay más cercanía, lo que creo que además las otras generaciones no teníamos, ¿no? El tener mayor apertura, y que yo siempre felicito de esta generación, pero también hay sus pinzas, hay que tener en cuenta, ¿no? No todo tiene un diagnóstico. Por ejemplo, hay muchas, y ahí voy a entrar con el tema de la incertidumbre, muchas generaciones, muchos jóvenes que hoy les encanta tener un diagnóstico. Y todos tenemos un diagnóstico, pero no necesariamente según la tipología, digamos, hay que respetar una suerte de cosas que nos dice el manual, ahí sí es importante. Claro, sí. No confundir eso. Entonces, allí es donde yo considero que la incertidumbre, como te han dicho tus seguidores también, es una constante y es parte de la vida. Y cómo yo psicoeduco a la gente para no diagnosticar y no ponerme un título, ¿no? Porque creo que es lo que está pasando hoy, ¿no? La incertidumbre me genera inseguridad, entonces soy muy inseguro. Y es como, oye, ¿por qué no cambiamos el speech y decir la incertidumbre es una constante? No es una emoción, es una situación que me genera una suerte de emociones que no solamente me van a
me van a generar esta inestabilidad que puede ser momentánea o no. Habría que analizar muchas variables. No hay una sola manera de manejarlas. Yo diría que antes de eso cuestionemos un poco cómo me he formado para afrontar situaciones difíciles. ¿Me sigues? Sí, sí. Porque si no, es como, oye, todo en la vida me va a dar miedo, todo en la vida me va a generar inseguridad. Yo diría que el primer trabajo es no etiquetarnos y aprender a saber que la vida es así, es un camino, como yo siempre le digo a mis pacientes en general, entrar a un proceso de terapia incluso es un proceso de idas y venidas, como la vida. Ahora, ser artista en nuestro país no es fácil, ¿no? También es importante tener en cuenta este contexto. O sea, yo diría que siempre, nunca trabajaría las cosas de manera tan general, las trabajaría conociendo un poco mejor el contexto, y esto le diría a las personas: conoce tu contexto, o sea, conoce cómo es tu situación. Y así como es importante el autocuidado, es cómo me conozco, cuándo me conozco. Esto también me va a permitir no compararme, sentir que el fracaso de estos castings o de estas entrevistas laborales, de que no pude, no supe, no me escogieron, no es un fracaso, es de repente también la oportunidad de saber qué tengo que mejorar para la próxima ir con un mejor pitch, con una mejor presentación. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre es importante entender mejor el contexto y, obviamente, retroceder un poquito, ¿no? No pensar que lo que está pasando ahorita es el fin del mundo, sino entender qué tengo que trabajar para poder llegar a lo que quiero. Todo en esta vida es como, o sea, proviene de todo cómo he sido educado, ¿no? Cómo, en qué creo. Y quizás me atrevo a decir que nuestros artistas tienen un grado de sensibilidad mayor. Y eso puede jugarte en contra como jugarte a favor. Claro. Y eso, por ejemplo, se enseña, se psicoeduca. O sea, hay que educar en poder modularlo, en poder trabajarlo. Las emociones, las situaciones muchas veces no las voy a poder controlar. Lo que voy a poder controlar es qué decido. Y ese saber decido cómo sentirme es un trabajo súper fuerte. No es de la noche a la mañana, viene con mucha madurez emocional, viene con mucho conocimiento, y el conocimiento que no parte del libro, parte de mis propias experiencias, que estoy aprendiendo de mí mismo. Y mirarte, o sea, voltear tus ojos y mirarte a ti no es fácil. Entonces siempre es importante acompañar ese proceso de un profesional, porque el encontrarte a ti mismo, nuevamente con esta sensibilidad que tienen los artistas, puede jugar en contra o a favor. Entonces sí es importante mirar hacia adentro, ver cómo ha sido mi proceso, en qué estoy creyendo, cuánto creo en mí mismo, qué fortalezas tengo, qué oportunidades de mejora tengo. Creo, porque, o sea, a ver, ¿qué hace que yo crea que no me llamen de 3 o 4 castings es un fracaso? O seguir en esto sería de locos, o sería tirarme a la piscina sin agua. Porque es que pasa que hay gente que tiene mucho más éxito o no, pueden ser diversos factores, pero yo diría que el más importante es ese autoconocimiento y esa resiliencia que se encuentra, y que nuevamente eso es. Has mencionado la psicoeducación y yo te quería preguntar, ¿cómo se psicoeduca a alguien, no solo a la otra persona, sino a uno mismo, cuando en el colegio no es que te enseñen de psicología? Entonces, sí. Claro, tú sales a enfrentarte a la vida y no tienes herramientas para controlar tu mente o para conocer lo que te está pasando. ¿Qué recomendarías tú? Ahora, también eso es un tema social, porque estoy pidiendo a chicos de 16, 17 años que decidan en ese momento qué es lo que quieren hacer por el resto de sus vidas. Y eso, por ejemplo, es psicoeducable, ¿no? Los papás nuevos de estas generaciones que estamos criando, yo tengo un hijo que va a cumplir pronto 10 años, y yo creo firmemente que no le diría que decida a los 16 años qué quiere hacer por el resto de su vida, que decida en ese momento qué quiere hacer con su vida. Si después de 10 años se da cuenta, o 5 o 6, o sea, que termine lo que quiera terminar, que tenga una buena solidez, una buena estabilidad, que es algo que le dé estabilidad, y que luego decida más o menos y experimente, ¿no? Efectivamente, no se enseña en el colegio cómo me educo, pero yo diría que, obvio, porque no de repente no está en la currícula, pero sí, y como te dije, yo he visto a jóvenes en consulta y jóvenes también dentro de los lugares donde voy, que cada vez están más cercanos a ver este tema calidad de vida versus trabajo, ¿no?
y esa es una manera de psicoeducar, de conocerme, de conocer mis fortalezas, de meterme en talleres vivenciales. Ahí yo diría, oye, de repente hay padres que nos están viendo. ¿Cómo llego a quinto de secundaria a decidir lo que quiero hacer por el resto de mi vida si en los 11 años de colegio no experimenté absolutamente nada? ¿Me sigues? Ahora creo que es súper importante meterlos a talleres, que ellos mismos te digan, oye, el otro día mi hijo me decía, sería chévere construir algo, porque le encanta el Lego, ¿no? Y eso no quiere decir que vaya a ser arquitecto, ¿no? O quiero pintar, o quiero tocar un instrumento. Denle, o sea, no sabes todas las habilidades sociales, habilidades interpersonales, habilidades intrapersonales que desarrollan los chicos con el arte y con lo que ellos mismos deciden, ¿no? Les estoy dando el poder, que creo que es algo que no, es algo generacional, es algo que no pasaba, por lo menos en mi generación, Claro. ¿no? Como estudia ahí, ¿no? Ahora creo que hay que ir un poquito más a decir, oye, ya en el colegio no se da, pero ¿qué herramientas les puedo dar yo? Claro. Mencionas lo de los padres. Yo quiero leer desde la psicología, ver si nos puedes definir qué es el rechazo, y no solamente desde el que me digan no en un casting varias veces y no tenga trabajo, sino desde que le digas a tu papá que quieres ser artista y no te dejes. Es que, a ver, definirlo sería como, tendríamos que estar aquí bastante. Okay. Pero yo cambiaría el tema a qué hago con el rechazo. Okay. O sea, a ver, nuevamente es como acudir a lo que creo de cada cosa, es básicamente la consecuencia de cómo he sido educada. Es decir, que es lo que creo de algo. Y eso lo aprendí de niño, lo aprendí experimentando, lo aprendí de papá, de mamá, del tío, de la tía, etc. Y muchas de esas creencias no son tan, o sea, las descubrimos nuevamente en sesiones de terapia a veces, ¿no? Y es como la gente se queda así como, oh, no la conocía, no lo había visto de este modo. ¿Cómo me deshago de ellas? Es lo más difícil, diría yo. El rechazo siempre ha existido, digamos, el que te diga, alguien te va a decir que no. Pero si en casa me enseñaron a que el no es fatídico, o allí es donde va a haber conflicto, ¿me sigues? ¿Qué hacer si papá o mamá, que en verdad en un contexto como en el Perú, que muchas veces los papás pagan unas carreras, eso es lo que no pasa en otros países, ¿no? Pero concentrándonos en Perú, diría que yo creo que es algo que impulso mucho en mis pacientes. Por ejemplo, se reúnan con sus papás y les muestren no sé si vieron esta película, yo trabajo mucho en películas de Disney, esta película Red, en el que, ¿no? Habla de la adolescencia temprana, digamos, 11, 12 años. Esta niña le encanta la música, quiere ir a un concierto y prepara una presentación, no sé si es PowerPoint, para sus papás, para mostrarles cómo pagarían las entradas, cómo si la llevan al concierto. Okay. Y eso es lo que, por ejemplo, destaco y destacaría de lo que puede hacer esta generación. No te digo que se pongan a trabajar para pagar su carrera de repente, pero no es todo que pasa en Perú. Sí. Pero, oye, ya, tengo un no, ¿cómo consigo el sí? No quedarme con eso. Claro, o sea, por ahí que solemos ver el rechazo como un concepto y algo que está en nuestra mente. Y negativo, ¿no? Y negativo. Sí. Y no lo... O sea, preguntarse, que parece tonto, porque es un poco lo obvio, pero preguntarse de dónde viene, ¿no? O sea, ¿por qué estoy sintiendo esto cuando me rechazan? En lo que sea, en una relación, en un casting, en cuando mis papás no me quieren comprar algo, no lo sé. O sea, pero es importante lo que dijiste al principio de autoconocerse y ver desde dónde viene, porque claro, si tú de chiquito te decían que no te iban a comprar un juguete y te lo ponían en el lugar más fatídico del mundo, claro, cuando te dieron un trabajo lo vas a ver fatídico. Entonces, por ahí, reconocer que nace desde ahí esa sensación de rechazo hace que lo enfrentes de otra manera. Sí, por supuesto. Sí, claro. Sientes que el autoconocimiento, yo siento que el autoconocimiento, claro, es crucial y súper importante, pero siento que a las personas le dan miedo autoconocerse, sí. Tocar heridas. Da miedo. ¿Por qué? Da miedo, a mí también da miedo. Sí, por supuesto, como te decía al inicio, ¿no? Me has preguntado algo súper importante. ¿Por qué es más difícil? Porque ahí no me enfrento con nadie más
que conmigo mismo, que no me conozco. Entonces estoy peor, porque si yo ni siquiera me conozco, ni siquiera sé qué pensar de mí, todo lo que creo de mí es lo que he escuchado, porque estamos acostumbrados a formar nuestra autoestima, nuestra autopercepción, nuestro autoconcepto, por lo que dicen los demás. Entonces es como, ¿no? Abrir la caja de Pandora. ¿Y qué hago con esa caja de Pandora? ¿No? Muchas veces. Por eso es que creo que además, regresando un poco al tema de estas etiquetas, de que la gente se etiqueta tanto, porque claro, abre una caja de Pandora y ve tantas cosas que necesita ponerle nombre. Y el primer nombre que se le ocurre es, no sé, ansiedad generalizada, depresión. Y sí, en verdad digamos, son los trastornos psicoemocionales con mayor reincidencia, con mayor frecuencia, que digamos, se ven con más frecuencia en esta época. Pero no es lo único. O sea, cómo lo estoy tomando, no es que tengas que tener más etiquetas, sino como que, oye, a ver, un ratito, estamos descubriendo. De repente no es tan terrible, o de repente sí es terrible y hay que trabajar con otros profesionales de la salud para trabajar mejor esos trastornos, pero sí, como te digo, es difícil porque creo que nos tenemos que enfrentar a algo que incluso no conocemos. Es entrar, mirar para adentro y tocarte heridas, tocarte cosas que por ahí no sabías que tenías y que las tienes. Y hacerte responsable, ¿no? Porque muchas veces, y lo veo mucho en estas generaciones, es como le echamos la culpa a nuestros cuidadores o a nuestros padres. Qué importante es que tomar la batuta, y también eso, de asumir más responsabilidades, también da miedo. Porque en este proceso de también escoger la carrera, de dedicarte a algo que te genera tanta incertidumbre, etc., es romper miedos, romper esquemas, ¿no? Y necesitamos una persona capaz de hacer eso y entender que también en el proceso de terapia voy a hacerme cargo de mí. Eso también da miedo. Crecer duele. Esta comparación analógica es, crecer duele porque incluso hasta físicamente duele, ¿no? Los huesos crecen en general. Y en este proceso de madurar, duele porque voy cerrando pequeños procesos de duelo. Desde que somos bebés hasta que somos ya adultos, perdemos cosas. Nosotros rechazamos y nos rechazan, y de eso se aprende también. Quiero, antes de seguir conversando, un capítulo con una psicóloga o una sesión con una psicóloga o que tú tengas tu terapia con una psicólogo no te va a resolver la vida. O sea, te va a dar herramientas. Aquí nosotros estamos tratando de brindar herramientas para que tú puedas por ahí tener un poquito de alguna respuesta de por qué te está pasando esto y qué tienes que hacer al respecto, pero no te van a apretar 3 botones para que ya no lo tengas. O sea, te va a decir, esto te está pasando tal vez por esto, tienes que descubrirlo tú al final. Ajá. O sea, tú no le vas a decir, a ti te está pasando esto porque tu papá te hizo esto chiquito. Literal. No, o sea, vas a tener que buscar dentro tuyo y encontrar qué cosas fueron lo que detonaron todo lo que te está pasando. Qué importante lo que dices, porque mucha gente viene con una expectativa diferente de que de repente en 1 o 2 sesiones va a cambiar su vida, ¿no? Como todo en esta vida es un proceso y exactamente, o sea, ayer fui al psicólogo, por ejemplo. Sí. Sí. Y rescatamos mucho eso entre algunos colegas con los que converso. Es, oye, nuestro trabajo no es darle solución de vida a la gente, pero qué bonito poder cambiar vidas en general, ¿no? O sea, es brindarle las estrategias, las herramientas en base a lo que ellos traen, o sea, lo que ustedes traen a consulta. Sí, no, y eso no se logra de la noche a la mañana. Completamente no. Y aparte, claro, van con esa expectativa de querer que les resuelvan la vida. Perfecto. Y ahora yo te estoy diciendo que no te van a resolver la vida porque te van a dar herramientas, pero el trabajo lo vas a tener que hacer tú. Y si quieres mejorar, si quieres salir de donde estás, si quieres dejar de sentir lo que estás sintiendo, o de repente seguir sintiéndolo pero de menor manera, o enfrentarlo de una forma diferente, con herramientas distintas, de repente tú que estás harto de que no puedes solucionar tus problemas, vas a decir, no, pues, pero si no me vas a solucionar la vida, ¿para qué voy? Pero es que te va a dar herramientas que tú solito probablemente no encuentres, porque son herramientas profesionales y para eso están los psicólogos. Entonces, es necesario, es importante, y seguramente estás sintiendo esto de no quiero ir contra mí, este sentimiento de rechazo y de no me sigas hablando, pero es porque están tocando heridas que no quieres tocar. Sí, claro. Pero y es importante que ahí, por ejemplo,
encuentres al psicólogo o psicóloga que también haga match con lo que tú quieres. Sí, por supuesto. Y por eso también es importante, que haga ese clic, ese clic que necesitamos, ¿no? Sí, No sí, todos son para todos, Sí. pero por ejemplo, si yo conozco, te cuento una experiencia personal, mi terapeuta, porque los psicólogos también vamos a terapia. Sí, es importante. Sí. Yo sabía desde que comencé a estudiar la especialidad que quería una psicóloga con algunas características. Porque una de las cosas que creo que además debemos tener todos los psicólogos es mucho autoconocimiento. ¿No? Entonces, yo ya sé de qué carezco y qué necesito. No porque mi psicóloga lo iba a suplantar, sino porque necesito una suerte de perfil que va a hacer la diferencia para que yo genere cambio. Ahora, buscar ese psicólogo o psicóloga que tú quieres, con las características que tú quieres, no es buscar el que te diga, no, tranquilo, todo está bien. O sea, Sí, porque también, mucha ayuda sí lo vas a recibir. Una de las cositas que nos escribieron en la caja de preguntas que pusimos fue, ¿cómo hago si ya no me siento suficiente? Creo que tiene que ver mucho con la autoestima. A ver, los temas negativos de la vida también han existido, son parte de. Entonces yo comenzaría por ahí. Hay una cosa que has dicho, que es ese pensamiento de no me siento suficiente. Habla mucho del síndrome del impostor, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que es como que no tenemos muy claras las metas a las que queremos llegar, y por eso es que aparece este síndrome del impostor. Nos han educado para cumplir las expectativas de alguien más. Que este flash de pensamiento que pasó por mi cabeza de no soy suficiente, ¿cuánto peso emocional le quiero dar? ¿No? ¿Cuánta importancia en mi vida quiero que implique que no me siento capaz? Entonces ahí hay que reestructurar pensamientos. Y eso es algo que quiero hablar de ahora. Yo me especialicé en una terapia hermosa que es la terapia racional emotiva. ¿Okay? Y hablamos mucho de pensamos, o sea, nosotros pensamos de la manera en que, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones están orientadas no solamente visceralmente, ¿no? O sea, cuando yo siento alegría, obviamente hay una respuesta en mi cerebro que le dice a mi cuerpo expresa alegría. Pero también hay una suerte de pensamientos que me hacen actuar y sentir todo lo que siento. Y muchas veces mucha gente no entiende que antes de sentir pienso. Muchas veces es como, estoy pensando algo, ¿y a qué pensaste lo que estás sintiendo? Mucha gente te va a decir, nada, ¿cómo ves? Estoy alegre, ¿por qué voy a estar alegre? Y te dicen la situación, es que encontré ese plato, estoy triste porque me rechazaron. Pero ¿qué estoy pensando de esto que te hizo pensar que no eras autosuficiente? Que es la conclusión final. Es por eso que de repente lo he escuchado mil veces. Le hago una buena noticia a alguien. Una buena noticia que debería ponerte feliz, en teoría. Pero tu autoconcepto está tan dañado que no te la crees. No te la crees. Sigues triste. Claro. O sea, que no te genera esta emoción de alegría. Y muchas veces también habría que analizar, pero muchas veces es un mecanismo de defensa ante no me quiero sentir frustrado, ¿no? Y también es importante ir viendo qué le hace bien a cada persona, ¿no? Yo creo, resumiendo un poco lo que me dices, no sentirme suficiente es algo que de repente me va a acompañar toda mi vida, como que sí, tenía mucho síndrome del impostor, etc. Pero es como quiero manejar, ¿no? ¿Qué creo en la situación? O sea, suficiente para que en algún momento de repente va a llegar la oportunidad, no tiene que ser la mega oportunidad, pero ¿qué quiero hacer con eso? Entonces, las situaciones que yo a veces me siento poco capaz. ¿Qué evidencias tengo de todo eso? Que no, o sea. Entonces, de repente las evidencias están solamente, o sea, que son evidencias, hablo de situaciones reales, ¿no? Son situaciones que ni siquiera existen, que yo les he dado una interpretación, me digan otro pensamiento, ¿te das cuenta? Sí. Ahí es donde entra, ¿qué pienso de la situación? No me miro así, eso ya no pasé. O el profesor en el caso, no sé, el cliente final que va a comprar mi obra miró o habló de una manera en la que me hace sentir inseguro. Y de repente tú lo estás interpretando, ¿no? Entonces yo nuevamente, como un mecanismo de defensa, anticipo el fracaso. Claro. ¿No? Y a veces es allí donde caigo y no soy suficiente.
Qué fuerte, qué interesante porque, Sí. porque sí, o sea, por ahí que la gente lo toma de frente como me siento así, y me siento así. Exacto. Pero, claro, hay un pensamiento detrás que no te diste cuenta, pero que está, que no es corrígeme si me equivoco, por ahí que la emoción o el sentimiento no nace de la nada, nace de un concepto. Creo que, si no me equivoco... Lo que hablamos de las creencias. Claro, exacto. Sí, Si, claro. si no me equivoco, la temporada pasada tuvimos a Andrea Aguirre y conversamos un poco de esto y nos dijo lo mismo, de que el sentimiento no nace porque nace. O sea, hay un concepto detrás, una creencia detrás, una manera una perspectiva de cómo estás viendo una situación que nace a partir de eso, tu sentimiento y emoción. Ha dicho algo que me parece súper interesante, que es, por ahí que eso no se va a ir nunca. ¿Cómo enfrentas eso desde un lugar de, ya, ok, esto me pasa, quiero que se vaya, pero de repente no se va nunca? Entonces, ¿cómo lo manejo para que no me esté afectando como me está afectando? ¿Cómo hago que la perspectiva cambie? Nuestra mayor herramienta como seres humanos es decidir, ¿ya? Y la decisión, y si te das cuenta, decidimos todos los días, a cada rato. Eso es lo que nos han enseñado a tener miedo a las decisiones, ¿no? Las decisiones importantes. Pero decidimos todo el tiempo. Decidimos desde, oye, me levanto, puedo no lavarme los dientes, ¿no? Yo decido lavarme los dientes, tomar desayuno, decido qué ponerme. Entonces es como, diría que aprender a vivir con eso es a ponerle menos peso y agregarle valor a las cosas de a poquito. O sea, es como formar un hábito, ¿no? Claro. A los niños pequeños les generamos hábitos de repente con herramientas lúdicas. Ya el adulto de repente no necesita tanto ruido en temas lúdicos, pero sí formar hábitos de autocuidado, de cuánto me conozco, de ir a mi ritmo, de cero compararme, ¿no? De tener, como te digo, step by step, de a poquitos. La vida es un ratito, pero también pasa bien rápido. Y este tema es como, claro, te desacelera y te acelera. Yo le diría, bajemos un poquito el acelerador y miremos, porque mucha gente te genera mayor ansiedad sobre el rechazo y sobre lo insuficiente que soy y sobre el fracaso, porque yo creo que hay otra creencia ahí, no, la vida se me va, ¿no? Es como, qué importante también entender que la vida es el presente. Sí, efectivamente es importantísimo tener un futuro, construir para el futuro, pero si te das cuenta, y qué interesante que tengamos este espacio, es cuestionémonos si estamos viviendo en el presente, ¿no? Y el presente me dice hoy que, ok, me están rechazando, no puedo sentirlo de este modo, ya, pero ¿qué quiero hacer con eso? Entonces es retroceder un poco e ir armando plancito por plancito, tarea por tarea, para no creerme todo lo que estoy creyendo negativo en mi vida, sino también mirar al otro lado y prestarle más atención a lo que también está valiendo la pena, lo que sí tengo. Sí, sí, no, completamente, estoy completamente de acuerdo, no solo eso, sino por ahí, lo repito, no lo de la perspectiva, porque claro, yo puedo tener miedo al rechazo, me rechazan y tengo dos opciones. Una, no sirvo para esto, no lo vuelvo a hacer. O otra, tengo que seguir trabajando. Exacto. Y seguramente vais a tener que decidir seguir trabajando mil y un veces y estás harto de decidir seguir trabajando. Pero creo que incluso seguir trabajando contra el pensamiento que puedes tener dentro de no sirvo para esto, creo que te va a fortalecer mucho más. O sea, porque por ahí seguir trabajando con las ganas de seguir trabajando, de puta madre, bravazo. Y eso, si te das cuenta, es una decisión. Es una decisión constante. Quiero seguir luchando por esto. Y no es fácil. O sea, nadie dice que no es fácil. Quiero hablarte ahora de un tema específico. Hay tantos temas que quiero conversar, pero te salimos 4 horas hablando, entonces no se puede. Pero algo que creo que es importante, hay muchas cosas importantes en el rubro que pasan por la cabeza de la fiesta, pero el autoestima. Quiero que desglosemos un poco la autoestima. Cómo darle importancia a lo que tú piensas de ti y dejar de darle importancia a lo que el otro te está diciendo. Yo creo que es un trabajo constante, ojo, porque claro, estamos como enchipsados en que todo lo que yo pienso de mí mismo, el 60% viene de lo que dijeron de mí. Yo tengo muchos pacientes de terapia que hacen ejercicios de un FODA personal. Tú conoces esta técnica, así como hacemos un FODA de una empresa para crear una empresa, hacemos un FODA personal. Y es un trabajo súper intenso, no solamente de una sesión, no. Entonces, claro, la mayoría te comienza a decir cosas que aprendió, que dijeron cuando era chiquito, o los FODAs que
Y es como, oye, ¿de verdad soy así? Entonces, ¿qué evidencias tengo de que soy así o de que quiero ser así? ¿Me sigues? O sea, es como, oye, viene de un tema interno, sí, pero ¿de cuánto me lo crea yo? O sea, soy una persona sensible y me enseñaron que la sensibilidad está mal, entonces lo pongo en debilidad. Oye, pero ¿en qué momentos tu sensibilidad te ha dado cosas positivas? Hablando de los artistas, yo admiro muchísimo, o sea, cuando voy a teatro, cuando voy a ver obras de teatro, sea comedia, sea drama o sea lo que sea, siempre lloro porque mi grado de sensibilidad y de conectar como espectadora me da ese grado de saber, de conectar, ¿así es? Entonces, no quiere decir que yo soy una llorona y soy una sensible nivel Dios, como dirían los chicos, pero eso es una fortaleza del artista. Conectarse, tener ese grado de sensibilidad y no es que lloré porque es lo mismo que me pasó, no, porque es como, oye, yo puedo conectar con eso. A ver, verlo desde otra perspectiva, o sea, reconocer y saber que estamos construidos a partir de lo que otras personas nos han dicho. O sea, saber eso, ser conscientes de eso, Exacto. te ayuda un montón, creo. Porque si bien es una realidad un poco dura, creo que te ayuda un montón porque ya tienes de dónde empezar a trabajar. O sea, porque ya no dices como yo creo esto porque así soy. Exacto. Dices yo creo esto porque esto me dijeron de chiquito. Pues si tiene sentido que lo crea porque me lo dijeron de chiquito. Ajá. Entonces, como ya sé eso, ahora puedo empezar a trabajar de otro lado. Y además, ¿sabes qué? Has dicho algo súper importante, ¿no? Lo aprendí de esa manera y creo que en la vida nosotros tenemos que estar dispuestos a desaprender, ¿no? Desaprender para que desde otro lugar, es como que yo aprendí de manera lineal y ahora que voy a terapia salí de esta manera lineal y veo así, ¿no? Veo la vida así y me veo desde fuera y digo, ya desaprendí, ya me quité esta creencia y abrazo estas nuevas cosas. Qué bonito y qué importante lo que dices porque es desaprender y de construirse a uno mismo para volver a construirse como uno quiere ser, Exacto. como uno quiere estar. Por ahí yo estoy sintiendo esto y yo quiero dejar de sentirlo, reconozco de dónde viene esta emoción, este sentimiento, pensándolo y regresas o partes de ahí para empezar a construir cómo sí te quieres sentir o cómo quieres sentirte menos o cómo quieres empezar a enfrentar estas situaciones de otra manera. Antes de continuar conversando, vamos a entrar a nuestro reto de la cuarta pared, que no es tan un reto ahora, pero es una dinámica igual, así que vamos. Ese es el reto de la cuarta pared. Bueno, amigos, el reto de la cuarta pared. Los asusté a todos, no importa. El reto de la cuarta pared hoy día no es tanto un reto como les dije, sino más una dinámica. Porque en esta cajita de preguntas que puse en el Instagram de la cuarta pared y en mi Instagram para que la gente pueda poner qué cosa le preguntaría a un psicólogo o una psicóloga, me pusieron varias cositas que no todas están relacionadas al arte, pero que seguramente están relacionadas a tu vida igual. Así que te voy a mencionar algunas cosas que pusieron en esas cajitas y me das una respuesta más o menos qué les podría decir. ¿Está bien? Vamos con la primera. ¿Cómo identificar si tengo depresión o solo estoy pasando por un momento triste? Estar triste no es necesariamente depresión, es un trabajo de la tristeza. Ok, claro. Por ejemplo, a mí me encanta siempre mencionar intensamente. Y la primera es una súper enseñanza de cómo manejar la tristeza. Claro, qué chévere eso porque no es sinónimo, ¿no? Tristeza no es depresión, tristeza no es ansiedad, tristeza no es fracaso, o sea, la tristeza hay que manejarla de otra manera. Si todo en teoría me va bien, ¿por qué siento que no tengo felicidad? Cada quien tiene una creencia de lo que es felicidad. En base a mi experiencia de vida y de cómo yo he escogido la felicidad, por ejemplo, te diría que la felicidad es un estado de vida. Nuevamente, es una decisión. Entonces, yo creo que lo que hay que cuestionar ahí y lo que está presente en esa pregunta y latente es estar feliz o vivir en felicidad es estar siempre contento. Y yo puedo estar triste y ser feliz. ¿Por qué me da tanta inseguridad el pasado de mi pareja si el mío es peor? Nuevamente cuestionar el vivir en el presente. El pasado, yo no tengo control, no sobre qué tengo control en el día a día, en el presente. El pasado es parte nuevamente de su pasado y ahí hay una cosita que me encanta. Mucha gente pregunta por qué. Yo te diría que cambiemos la pregunta. ¿Para qué? ¿De qué me está sirviendo pensar en el pasado? Que es algo que inevitablemente no voy a poder trabajar ahí. Claro, porque ya sucedió. Exacto. No, y aparte creo que, a ver, si tú vas a ver a tu pareja por su pasado... Imagínate, todos seríamos juzgados. No, o sea, se supone,
en teoría, creo yo, que empiezas una relación para construir algo. Y no construyes desde el pasado, construyes desde lo que ya está construido para adelante. Además, si hay un detallito que les doy un consejo que hace algo que, por ejemplo, a mí me encanta repetir es, este pasado, esta vida, lo llevó a conocerte, o la llevó a conocer, y a vivirte o lo llevó a construir como tú mismo dices. Entonces, de alguna manera, en vez de estar pensando que el pasado siempre es negativo, agradecele ese pasado por tener a esa persona en tu presente. ¿Qué genera el arte en el estado de ánimo de una persona? Yo creo que lo que juega ahí a favor es que juega nuevamente a desarrollar esa sensibilidad y esa capacidad de expresar, ¿no? Y también de entender y volverme flexible y entender que hay muchas maneras de expresar, que el arte me da esa herramienta. Oye, y hablando un poco de pandemia, como hablábamos al inicio, ¿no? La pandemia también le dio un aspecto súper importante al arte y dijo, oye, necesito entretenerme, necesito moverme, necesito expresarme. Y creo que ahí está la evidencia de que el ser humano tiene esa capacidad de expresarse a través del arte. Arte considerando todo, ¿no? Y también entendiendo la creatividad como parte de esta habilidad de expresar, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante no solamente que me llame a artista, sino que desarrollar esa capacidad para poder expresarme a través de lo que yo quiero ser. Creativa. Sí, claro. Creo que todos tenemos y es interesante y bueno que lo digas porque creo que todos debemos llevar un poquito de arte, o sea, mientras una clase de baile, de canto, de actuación, de impro, un club de lectura, de dibujo, creo que te va a empezar a desarrollar cosas que si no eres artista, por ahí que no las tienes desarrolladas, ni siquiera sabes que las tienes, pero que te va a ayudar o a desarrollar nuevas habilidades o por último relajarte y alejarte un poco de tu rutina, que creo que es crucial. Y creo que a raíz de eso hubo más incidencia, por ejemplo, de talleres de arte o de impro, de actuación para adultos. Sí, ¿no? sí, completamente. O sea, como que nos dimos cuenta de que los adultos también podemos conectar con este lado, no solamente porque siempre quisimos ser actores, de repente no. O sea, conozco gente que se ha metido a talleres de actuación siendo adultos, no necesariamente porque quieran actuar en televisión o en teatro, sino porque tienen este lado sensible y quieren desarrollar un espacio para expresarse. Para explorar eso que por ahí no lo has hecho antes. Exacto, y eso también es una fortaleza en nuestros artistas, ¿no? Entender que de repente esto síndrome del impostor y este rechazo y esta frustración que sentimos, sí, podría ser el lado malo de la situación, pero oye, tú estás desarrollando muchas habilidades que mucha gente no se atreve. Acá hay otras preguntas del fracaso, de la ansiedad, de la incertidumbre, del rechazo, pero creo que lo hemos conversado a lo largo del podcast, del capítulo, y creo que por ahí pueden encontrar un poco su respuesta. Como les dije, ni este capítulo ni una sesión con Aida o con cualquier psicólogo te va a dar respuestas ni soluciones. O sea, tu vida no va a cambiar de un día para otro por meterte en la terapia o una sesión psicológica. Te va a dar herramientas para que tú las cambies. Entonces, para que tú las uses y para que tú decidas cambiar y mejorar y superarte y empezar a ver las cosas de otra manera. Eso ha sido el reto y la dinámica de la cuarta pared. Bueno amigos, esa ha sido la dinámica del reto, un poquito de la cuarta pared. Antes que de despedir, quiero pedirles perdón por el audio. Cosas que pasan, se cortó de la nada, no sabemos por qué. Durante la grabación no nos dimos cuenta y yo me pude dar cuenta que tengo el audio acá. Y algo pasó con la computadora que no sigue grabando, pero bueno, igual tenemos el audio de la cámara, hecho lo posible para que se escuche de la mejor manera. Igual, creo que de manera bien o mal que se haya escuchado, creo que el mensaje ha llegado. Creo que las cosas que hayas podido compartir, comentarnos, decirnos, ayudarnos a todos, ha sido crucial para todas las personas que han visto esto. Hay heridas que no queremos tocar, pero que hay que tocar. Hay cosas que no queremos conocer, pero que hay que conocer y saber que existen dentro de nosotros para poder seguir creciendo, mejorando y salir de donde de repente estamos y no queremos estar.
Gracias a Dios por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación y felicitarte porque también generas un espacio de también profesionales de la salud y o sea, está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos dónde podemos encontrarte. Bueno, yo tengo una página web que es buscandobienestar.com, ahí pueden buscar más de los servicios que brindo y también estoy en redes sociales como psicóloga Aida Quintanilla. Vayan a seguirla, vamos a poner las redes sociales de ella aquí, todo el podcast ha salido, todo el capítulo ha salido en sus redes sociales para que puedan ir a seguirla. Creo que seguir dando importancia a todo esto de la salud mental y a poder conocer lo que de repente no queremos conocer, a tocar esas heridas que no queremos tocar y empezar a tomar responsabilidad, ¿no? Lo dijiste a lo largo del capítulo y dejar de, por ahí, suene duro o fuerte, dejar de lamentarnos y estar contra lo que estamos sintiendo, tratar de reconocerlo, verlo y empezar a trabajarlo para seguir ahí. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, ya estamos acá, ya a los suscriptores, gracias. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado súper interesante, no se pueden perder la entrevista. Gracias por ver, ¡chao!